Good day to spend with your fathers as we celebrate this special day. Es un buen día pasar con sus padres mientras que celebramos este día especial. The Bible says a whole lot about fatherhood. La Biblia nos da mucho que hablar sobre ser un padre. Many times he references fathers and teaches about fathers in the Old Testament. Muchas veces se hace referencia a los padres y se enseña sobre el padre en el Viejo Testamento. He even teaches us how to be good fathers in the Old Testament. De hecho, en el Viejo Testamento nos enseña cómo ser buen padres. When we get into the New Testament, Cuando entramos al Nuevo Testamento, he shows us God as a father. nos enseña a Dios como un padre. And if we understand fatherhood, Y si entendemos lo que es ser un padre, then we can understand God. entonces podemos entender a Dios. Jesus uses a number of opportunities to speak to him as father. Jesús usa un sinnúmero de oportunidades para hablar con él como padre. He even teaches us when we pray, we should address him as our Father who art in heaven. De hecho, también nos enseña cuando oramos que necesitamos dirigirnos a él como Padre nuestro que estás en los cielos. Jesus gives us a story about lost things. Jesús nos da una historia sobre cosas perdidas. He talks about a lost coin. Habla de una moneda perdida. He talks about a lost sheep. Habla sobre una oveja perdida. And then he talks about a lost son. Y luego habla de un hijo perdido. When he began to teach about humans being lost, Cuando comienza a enseñar sobre los humanos siendo perdidos, he tied us back to the Heavenly Father. él nos ata atrás al Padre Celestial. And there's a lot we can learn about fatherhood from that story. Y hay mucho que podemos aprender sobre ser un padre en esa historia. We find it in Luke chapter 15 and verse 11. Lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11. When we read it, it reads like this. Cuando lo leemos dice así: Jesus continued, there was a man who had two sons. un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. We're going to stop right there for just a moment. Vamos a parar ahí por un momento, But let's ask God to help us preach this sermon. pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a predicar este sermón. Father, you know what you would teach us today. Padre, sabemos lo que nos vas a enseñar hoy. You know what we need to hear, what we need to learn. Sabe lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos aprender. I pray you would open our hearts and minds. Pido que abras nuestro corazón y nuestras mentes. And I pray you would direct me in what I say. Oro que me dirijas en lo que voy a decir. I pray that every one of us Y oro que cada uno de nosotros would leave with a better relationship with our Father in heaven nos podamos salir de aquí con una mejor relación con nuestro Padre Celestial and our Father on earth. y nuestro Padre terrenal. And if we are fathers, Y si somos padres, we would leave better prepared to fulfill that role. que podamos salir de aquí mejor preparados para satisfacer ese rol. I ask this in Jesus' name. Pido esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, there was a man who had two sons. Había un hombre que tenía dos hijos. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. El más joven le dijo a su padre: Padre, dame lo que me pertenece. So he divided his property between them. Así que dividió su propiedad entre los dos. Now, here's what I want you to know. Y esto es lo que quiero que sepan. There's not one pattern that every child must be raised by. No hay solo una manera en la cual criar a un niño. We're not trying to raise carbon copies, but individual people that have individual purposes. No estamos tratando de crear copias de individuos, sino que individuos que son muy distintos y diferentes. Every child has a purpose from God. Cada niño tiene un propósito de Dios. We can't raise them all just to be like us. No podemos crearlos a todos solo para que sean como nosotros. We have to raise them for their divine purpose in God. Tenemos que crearlos para el propósito divino de Dios. It says this in Psalms 139:13. Dice así en Salmo 139:13. For you created my inmost being. Pues me criaste en tus entrañas. You knit me together in my mother's womb. Me formaste en la vientre de mi madre. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Te alabo porque me has hecho con temor y con maravilla. Your works are wonderful. I know that full well. Tus obras son maravillosas, yo lo sé muy bien. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. No estaba escondido de ti cuando fui criado en el lugar secreto. When I was woven together in the depths of the earth. Cuando fui formado en la profundidad de la tierra. Your eyes saw my unformed body. Tus ojos vieron mi cuerpo sin forma. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.
Todos los días para mí fueron ordenadas, escritas en el libro antes de que acontecieran. What God is teaching us in this passage Lo que Dios nos está queriendo enseñar en este pasaje is that the child in the mother's womb es que aquella criatura en el vientre de su madre has a purpose in the kingdom of God. tiene un propósito en el reino de Dios. And God reaches into that womb Y Dios alcanza a esa vientre and forms them to be able to fulfill their purpose. y los forma para poder tener la habilidad de cumplir ese propósito. They'll have different temperaments, Van a tener diferentes caracteres, different personalities, diferentes personalidades, different giftedness. van a tener dones diferentes. They're born from the same mother, Son nacidos de la misma madre, product of the same father, producto del mismo padre, but they're not exactly the same. pero no son exactamente igual. If you have one child, Si tienes un niño, there's a certain way about them. Tienen una forma de ser, But when you get your next child, pero cuando recibes a tu segundo they niño, won't be like the first child. no van a ser como el primero. And if you have a third child, Y si tienes un tercero, you have a problem. tienes un problema. So we're all different. Así que todos somos diferentes. So I can't raise this child No puedo criar a este and niño this one and this one y a este to be exactly the same para ser exactamente igual, because they're not the same. porque no son igual And they're not designed to fulfill the same purpose. y no son diseñados para cumplir el mismo propósito. So one child responds to this. Un niño responde a esto, We just scold them. solo lo regañamos, We just speak to them hablamos con él and they start crying. y empiezan a llorar. The other child, El otro niño, we speak to them le hablamos and they don't move. y no se mueven. So we spank them Así que les pegamos and they still don't move. y todavía no se mueven. And so we ground them Así que los castigamos and they still don't change. y todavía no cambian. There's a whole different kind of child Es otro tipo de niño than this child. que este niño. This child believes in rules. Este niño cree en las reglas, They believe in authority. cree en la autoridad. They love to do what they're told. Les encanta hacer lo que se les dice que hagan. Now this child Pero este niño doesn't believe anybody knows anything. no cree que nadie sabe nada. They believe they're smarter than all the rest of us. Ellos creen que son más listos y sabios que los demás. And nobody's going to tell them what to do. Y nadie les va a decir qué hacer. Now both of them have purposes. Ahora, los dos tienen un propósito. This one's purpose is wonderful. El propósito de este es maravilloso. Helps all of us get a lot of things done. Nos ayuda a todos poder hacer varias They're cosas. cooperative. Cooperar, They're supportive. apoyan. They're just wonderful to have around. Son tan lindos tener a nuestro alrededor. This one, though, Pero este can be a bit of a struggle. puede ser un poquito de una batalla. But they will take us to places we would never go. Pero nos van a llevar a lugares que quizás no iríamos. They will invent things no one ever thought of. Ellos van a inventar cosas que nadie hubiese pensado. The rules don't mean as much to them. Las reglas realmente no significan nada para And ellos. God will use that for His purpose. Y Dios va a usar eso para su propósito. Now, if you have both of those kids in your house, Ahora, si tienes a esos dos niños en tu casa, you can't treat them exactly the same way. no puedes tratarlos igualmente. This one's got to be taught some things this one already knows. Este tiene que enseñársele algo y este ya lo sabe. And this one needs to be taught some things this one already knows. Y este necesita ser enseñado unas cosas que el otro ya sabe. So as a parent, we don't expect our children to always be the same. Así que como padres no anticipamos que nuestros niños sean iguales. And in the same way, Y de misma manera, none of us are the same. ninguno de nosotros somos iguales. And the Father in heaven Y el Padre Celestial doesn't treat us the same. no nos trata igual. One person is going to be treated one way Una persona va a ser tratada de una manera because God knows who you are and how He made you. porque Dios sabe quién eres y cómo Él te formó And He knows the purpose He has for your life. y conoce el propósito para tu vida. But another child Pero otra is criatura going to be treated differently va a ser tratada diferente because God knows how He made you porque Dios sabe cómo te hizo a and ti the purpose He has for your life. y el propósito que tiene para tu vida. And we have to be careful Y tenemos que tener cuidado that we don't become jealous of each other que no seamos celosos el uno del because the otro Father doesn't treat us all the same porque el Padre no nos trata a todos igual because He knows us too well porque Él nos sabe muy and bien He understands His purpose for our life. y entiende su propósito para nuestras We have vidas. to understand that to understand fathering. Tenemos que entender eso para entender lo que es ser un padre.
And then let's read a little more of this story. Ahora leemos un poquito más de esta historia. Verse 13 said, not long after that, the younger son got together all he had and set off to a distant country and there squandered his wealth in wild living. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. After he'd spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need, so he hired himself out to a citizen of that country who sent him to feed the pigs. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. When he came to his senses, Cuando por fin recapacitó, let's stop right there. paremos ahí. Here's the goal of both kids, all 3 kids or 15 kids, however many you have. Esta es la meta de los 2 niños, los 3 niños, los 15 niños, cuantos tengas. We get them to a place where they come to their senses. Que los llevemos hacia un lugar donde vengan a sus sentidos. What does that mean to us? ¿Qué significa eso para nosotros? A place where they understand that they're loved by God and they need His salvation. Un lugar donde ellos pueden entender que son amados de parte de Dios y necesitan la salvación. A place where they understand that eternity is more important than temporary. Un lugar donde ellos entienden que la eternidad es más importante que lo temporal. A place where they understand they have a purpose in the kingdom of God. Un lugar donde ellos entienden que tienen un propósito en el reino de Dios. Our goal is to get them to that place of coming to their senses. Nuestra meta es que los llevemos a ese lugar de llegar a sus sentidos. As parents, we have to be careful. Como padres necesitamos tener cuidado. We can believe that making them successful according to the world order is success. Podemos cometer el error de dejarles pensar que tener éxito es cómo vemos el mundo y cómo tienen éxito. We can get caught up in making them great athletes Que sean unos atletas grandes or making them successful in school o que sean, tengan éxito académicamente or teaching them how to make a lot of money. o enseñándoles cómo hacer mucho dinero. That's the world's way of thinking. Ese es como piensa el mundo. When a person comes to their senses, Cuando una persona viene a sus sentidos, they know it's eternity that matters. saben que la eternidad es lo que vale. They know it's the purpose of God that matters. Saben que es el propósito de Dios el que vale. And we want all of our children to be brought to their senses. Y queremos que todos nuestros niños vengan a sus sentidos, Have a moment of faith in God, que tengan un momento de fe an en Dios, awakening to the truth of God. un despertamiento a la verdad de Dios. Now, when this one came to their senses, Ahora, cuando regresó a sus sentidos, he went back home. regresó a casa. When he came back home, Cuando regresó a casa, there was his father waiting to meet him. ahí estaba su padre esperando verlo. Our Father God in heaven. Nuestro Padre que está en los cielos. And he received him Y lo recibió without scolding him. sin regañarlo. He didn't talk to him about what he did wrong. No habló con él sobre lo que hizo mal. He didn't say, I hope you've learned your lesson. No le dijo, espero que hayas aprendido tu lección. He wasn't difficult to enter into relationship again with. No era difícil volver a la relación. He was just the opposite of that. Era lo contrario a eso. He grabbed him and hugged him and kissed him. Lo abrazó, lo besó, He put a robe on him. lo cubrió, He put a ring on his finger, le puso un anillo which represented restored authority. que representa la autoridad restaurada. And then he killed the fat calf. Y luego mató al animal And he celebrated with a party. y celebró con una fiesta. He said, my son who was dead is alive again. Mi hijo, quien estaba muerto, está vivo otra vez. And for us, Y para nosotros we understand entendemos that if we go off the rails, que si nos desviamos if we get to the place where the second son got to, y llegamos al lugar donde llegó el segundo hijo and then we come to our senses, y luego regresamos a nuestro our sentido, Father is ready to receive us back. nuestro Padre está listo para recibirnos para atrás. And as fathers, Y como padres, if our children si nuestros niños
have to go away for a while. Tienen que apartarse por un tiempo. They have to go through difficulty for a while. Tienen que atravesar la dificultad por un They have to go tiempo. through suffering for a while. Tienen que sufrir por un tiempo. They have to participate in poverty for a while Tienen que participar en la pobreza por un tiempo. before they come to their senses. Antes de volver a sus sentidos. When they come to their senses, Cuando vuelvan a sus sentidos, we welcome them back. los recibimos para atrás. We restore them to the family, Los restauramos a la familia. which is exactly what God does for us. Que es exactamente lo mismo que Dios hace para nosotros. Amen? Amén. Now there's another part of the story, Ahora hay otra parte de la historia. and for time's sake, I won't read it. Por tiempo no lo voy a leer. After the boy came home Después de que ese niño regresó and the party had started, y la fiesta había comenzado, the first brother, el primer hermano, the rule keeper, el que obedecía las reglas, he heard the celebration. escuchó la celebración And he asked one of the servants, "What's going on at my dad's house?" y le preguntó a uno de los siervos, ¿qué está pasando en casa de mi papá? He said, "Your brother who was dead is alive. Tu hermano, quien estaba muerto, está vivo. The brother who wandered off has found his way back home. El hermano que se descarrió ha vuelto a casa. And so your father has killed the fattened calf. Tu papá ha matado el animal más grande. Come enjoy the celebration." Ven y vamos a celebrar. He said, "What in the world is my dad thinking? Y dice, ¿qué en este mundo está pensando mi papá? That boy has squandered everything my dad gave him. Todo lo que le dio mi padre, ese muchacho lo echó a perder. He deserved all he got. Él se mereció todo lo que recibió. We should not be celebrating his return." No deberíamos de estar celebrando su regreso. And so there was tension between the brothers. Así que había tensión entre los hermanos. My guess is there had always been tension between these two brothers. Yo me imagino que siempre había tensión entre Now, what do estos we learn dos from hermanos. that? ¿Qué aprendemos de eso? We learn that sibling rivalry is not unusual. Aprendemos que la rivalidad entre hermanos no es algo de fuera de lo normal. Tension between siblings is really pretty normal. Esa tensión que se encuentra dentro de los hermanos es algo normal. Your children don't see life the same way. Tus hijos no miran la vida de la misma manera. They don't respond to the same things. No responden a las mismas cosas. And sometimes they don't agree with how life should be done. Y a veces no están de acuerdo con cómo se debería de llevar a cabo la vida. Tension between children doesn't mean you're a bad parent. Si hay tensión entre los niños no significa que eres un mal padre. And a child that has to go off in order to come to his senses doesn't mean you're a bad parent. Y un niño que se tiene que descarriar un poco para que vuelva a sus sentidos no significa que eres un mal padre. Your purpose is to be a good parent Tu propósito es de ser un buen padre and get them all the way through to the place and the purpose God has for their life. y que puedan llegar al lugar y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Now, when boys are growing up together, Ahora, cuando los niños están creciendo juntos, they sometimes have tension. a veces tienen tensión. Sometimes they don't agree with each other. A veces no están de acuerdo el uno con el otro. Sometimes they fight. A veces pelean. Sometimes boys will even fist fight. A veces los niños se agarran a golpes. Sometimes they get a little rough. A veces un poquito bruscos. But once the fight's over, Pero cuando se acaba la they're pelea, usually pretty good. después de eso, pues por lo regular están bien. Now, if you're raising daughters, Ahora, si estás criando a it's niñas, a little different. es un poco diferente. They don't necessarily fight. No necesariamente se pelean. They go in their room and slam the door. Van a su cuarto y atrancan la puerta. And you can't talk to them. Y no puedes hablar con ellas. It's a whole different world. Es un mundo muy diferente. I raised 2 girls Yo crié a 2 mujeres and 1 son. y un hombre. Sons are easier. Los hombres son un poco más fácil. And the daughter I'm talking about is Renee. Y la hija que estoy hablando es René. It's different. Es diferente. But just because there can be tension between the kids, it doesn't mean you're a bad parent. Pero solo porque hay tensión entre los niños no significa que eres un mal padre. Just because one of the kids has to run off for a while before they give their heart to the Lord doesn't mean you're a bad parent. Solo porque uno de los niños tiene que correr y huir por un rato antes de regresar al Señor no significa que eres un mal padre. They're just slow learners. Solo significa que aprenden un poquito más lento. You keep praying. Usted siga orando. You keep doing your part.
siga haciendo su parte and you'll see them come to God. y vas a ver que regresan al Señor. Now, there's three things that I think every father should do that helps the process. Ahora, hay tres cosas que yo creo que cada padre debería de hacer para ayudar el proceso. I call it backyard fathering, Le pongo por nombre la paternidad de patio interior. and then we speak of the boundaries, Y luego hablamos sobre los límites and then the blessing. y la bendición. The backyard, the boundaries, and the blessing. El patio interior, los límites y la bendición. Now, the backyard time of our relationship with our kids, Ahora, ese tiempo en el patio interior con nuestros niños, it's that time when they're really small. aquel tiempo cuando son muy pequeños, It's the time where we cuddle with them, cuando los abrazamos, we play with them, jugamos con ellos, we wrestle with them, quizás luchamos con we ellos, just spend time with them. pasamos tiempo con We ellos, kiss them and we hug them. les damos un beso y un abrazo, But it also includes the time when we play ball with them, pero también incluye el tiempo cuando quizás jugamos a la pelota con ellos. the time when we drink fake tea with the little girls. A veces cuando tomamos ese té que no existe con las niñas. My daughters Mis hijas like to comb my hair. les gustaba peinarme el pelo. They would bring brushes and combs and climb up on the couch where I was seated. Traían el cepillo y el peine y se subían ahí en el sillón donde yo estaba sentado. And in those days, I had a lot more hair. Y en esos días tenía aún más pelo. It come further down, Venía un poquito más largo and it was dark. y estaba oscuro. And they would play with my hair. Y jugaban con mi pelo. They'd part it weird. Lo partían medio extraño. They'd comb it forward. Lo peinaban hacia They'd comb it enfrente, backwards. hacia atrás. And I just enjoyed the head massage. Y a mí me encantaba el masaje de la cabeza. But they enjoyed doing that. Pero a ellos les agradaba hacer eso. My son Ryan never wanted to do that. Mi hijo Ryan no quería hacer eso. I was glad. Yo estaba muy contento por ello. We would play together, Jugábamos juntos, spend time together, pasábamos tiempo and juntos formed a relationship. y formamos una relación. Those early days with your children Esos días tempranos con tus niños is the day you build your connection with them that'll last a lifetime. es el día donde estableces una conexión con ellos que va a permanecer toda la vida. It's very important. Es muy importante. It's also the time, También es el tiempo, if we're not careful, si no tenemos cuidado, we'll spend too much time at work and not enough time with our kids, pasamos mucho tiempo en el trabajo y no suficiente tiempo con nuestros niños. or too much time on the golf course, O demasiado tiempo en el campo de golf, or fishing, o pescando, or whatever it is we do. o sea lo que sea que nosotros hacemos. Those are good things. Esas son cosas buenas. Take the kids with you. Llévate a los niños. Don't leave them behind. No los dejes atrás. Those times together Esos tiempos juntos are so valuable. son tan You valuables. build that relationship. Estableces esa relación. I know taking them is a problem. Yo sé que a veces llevarlos es un problema. It creates more work for you. Crea mucho más trabajo para ti. You lose a little of that freedom, Quizás pierdes un poco de esa libertad. but you are blessing your children the way they're meant to be blessed. Pero estás bendiciendo a tus niños de tal manera como deben de ser bendecidos. You're building that relationship. Estás edificando esa relación. See, in Deuteronomy, En Deuteronomio, the Lord teaches us two things. el Señor nos enseña dos cosas. One is to be the example worthy of our kids' imitation. Uno es ser el ejemplo que es digno de la imitación de nuestros niños, So our children will become who they are, para que nuestros niños puedan ser quien deben de ser, at least in part because they imitate who we are. tan siquiera en parte porque imitan quiénes somos nosotros. And so being the right person, Así que siendo la persona correcta, giving them an example to imitate, dándoles un ejemplo que puedan imitar, is one of the most dynamic things you can do for your children. es la cosa que tiene más valor de lo que puedes hacer para tus niños. But the second part of Deuteronomy's statement La segunda parte de la declaración en Deuteronomio is that we teach them why we do what we do. es que les enseñemos por qué es que hacemos lo que hacemos. That passage says we must talk about it. Ese pasaje dice que necesitamos hablar de ello. Some fathers struggle with talking. Hay algunos padres que batallan con el solo hablar. We just do what we do Hacemos lo que hacemos and kind of leave it there.
y pues lo dejamos ahí. But the Bible's requiring us to actually have conversations. Lo que está requiriendo la Biblia es que tengamos una conversación. Do you know why I'm doing this? ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Because the Bible says. Porque la Biblia dice, You know why I'm doing this? ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Because I read it in the Scripture. Porque lo leí en las And Escrituras. we begin to teach them while we're doing it. Y comenzamos a enseñarles mientras que lo estamos haciendo. If you've got your child on a fishing trip, Si tienes a tu niño en un viaje de pesca, they watch you live out your Christian life. miran cómo vives tu vida And you cristiana teach them the principles of truth. y les enseñan los principios de The la verdad, scripture. de la escritura. If you're taking them to play golf, Si los estás llevando a jugar golf, you get to practice a whole lot of patience. tienes la oportunidad de practicar mucha And you're paciencia. teaching them the same principles of God. Le estás enseñando los mismos principios de Dios. If I'm home with them, Si estoy en casa con I'm ellos, teaching them, les estoy enseñando. pouring my life into them. Estoy derramando mi vida en It's a ellos. very important season of child raising. Es una temporada muy importante el criar a los niños. But the next season is the season of boundaries. Pero la siguiente temporada es la temporada de límites. Now I establish some boundaries Ahora establezco unos límites and I release my children y suelto a mis niños to live within the boundaries. para que puedan vivir dentro de los límites. Now they get to practice what I've been teaching them. Ahora tienen la oportunidad de practicar aquello que les he estado enseñando. I get to watch and see if they've learned what they need to learn. Puedo ver y escuchar si aprendieron lo que necesitaban aprender. Over here, I'm always with them. Aquí siempre estoy con ellos. Now I'm releasing them to go out on their own, Ahora los estoy soltando para que vayan a but solas, still inside the protective boundaries I've built for them. pero aún todavía dentro de los límites de protección que he creado para ellos. This is when I establish a curfew. Aquí es cuando les digo, tienes que llegar a tal hora. I say, you can go out with those people, ¿Puedes salir con esas personas? but you have to be home by this time. Pero tienes que estar en casa para esta hora. Because I know how long it takes to get in trouble. Porque yo sé que tanto se tarda para meterse uno en problemas. And I know that at 11 o'clock, all the devils come out. Y yo sé que a las 11 de la noche todos los demonios salen. And I'm going to have you back in the house before 11 o'clock. Y vas a regresar a la casa antes de las 11. And so my kids say, well, it was just getting good. I said, no, it was just about to get bad. Y mis niños dicen, pues apenas se estaba poniendo bueno. Y yo les digo, no, apenas se iba a poner malo. You have to be home at 11 o'clock. Tienes que estar en casa para las 11. I also control who they run with, Yo también controlo con quién andan, who they call their friends. a quienes ellos dicen que son sus There's amigos. a statement that I love. Es una declaración que me encanta. You show me your friends, I'll show you your future. Dime con quién andas y te diré tu futuro. So I say, no, you can't run with those kids. Así que le digo, mira, tú no puedes estar con esos niños. I set a parameter on who they can spend time with. Pongo un límite a aquellos con los que pueden pasar su tiempo. I set a parameter on how often they can use their phone Pongo un límite de qué tanto tiempo pueden estar en su teléfono and how they can use their phone. y cómo pueden usar su teléfono. Because they have a lot of friends on that phone that aren't in the rest of their world. Porque hay muchos amigos que están en ese teléfono que no están en el resto del mundo. Now, someday I won't have that ability. Ahora, un día yo no voy a tener esa habilidad. Someday they won't be eating my food Un día no van a estar comiendo mi comida and living under my roof. y viviendo bajo mi techo. But as long as I'm providing the roof and the food, Pero mientras que yo proveo el techo y la comida, I get to set the boundaries. yo puedo poner los límites. And the boundaries are not to be hard. Y los límites no están diseñados para ser difícil. They're set to protect them while they're growing and developing. Están desarrollados para protegerlos mientras que están creciendo y desarrollándose. Are you with me so far? ¿Están conmigo todavía? The third level El tercer nivel is the level of blessing. es el nivel de bendición. They're no longer under my roof. Ya no están bajo mi techo. I can no longer set the boundaries. Ya no puedo establecer los límites. Hopefully by now, Esperemos que para ese entonces they've already had their moment. ya han tenido su momento. They've already come to their senses. Ya han venido a sus sentidos. If they have, Si lo han hecho, they'll do pretty well, entonces les irá pues mejor, but they'll still need my blessing. pero todavía van a necesitar mi bendición. If they haven't,
si no lo han hecho, then my prayers will put a boundary around them. entonces mis oraciones van a poner límites alrededor de ellos. By my prayers, I will send angels to stand guard over them A través de mis oraciones mandaré a los ángeles que tomen guardia alrededor de ellos until they come to their senses, hasta que vuelvan a sus sentidos, because they're still my kids porque todavía son mis hijos and they still have a God-ordained purpose. y todavía tienen un propósito ordenado de parte de Dios. The blessing La bendición, is beautifully shown to us through Jesus. Jesús la demuestra de una manera hermosa. Jesus was being baptized by John in the River Jordan. Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el río Jordán, And when Jesus came up out of the water, y cuando Jesús salió del agua, the Bible said that the Holy Spirit descended on him like a dove. la Biblia nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Everyone saw it. Todos lo vieron, And then y entonces a voice spoke out of heaven. una voz habló desde los cielos, And in front of everybody, y enfrente de todos God said, "This is my son, Dios dijo: este es mi hijo, in whom I am well pleased, con el que estoy agradecido, and who I love." agradado y amo. He said three things. Dijo tres cosas. Now remember, Recuerda, Jesus was 30 years old. Jesús tenía 30 años. This was not telling a 12-year-old, "I love you," Esto no era diciéndole a un niño de 12 años te amo, because 30-year-olds still need to hear their father say, "I love you." porque aquellos que tienen 30 años todavía aún necesitan escuchar a sus padres decirles que lo aman. And it wasn't an 18-year-old hearing his father say, "I'm pleased with you." Y no era un niño de 18 años escuchando a su padre decir estoy agradado contigo. It was a 30-year-old hearing his father say, "I'm proud of you." Era una persona de 30 años escuchando a su padre decir estoy orgulloso de ti. And it wasn't a child hearing his father say, "You're my son." Y no era un niño escuchando a su padre decir eres mi hijo. It was a grown man saying, "You're my son." Era un hombre adulto a lo cual estaban diciendo eres mi hijo. When your father calls you his child, Cuando tu padre te llama su hijo, you gain identity. obtienes identidad. I'd love just to preach on the power of identity. Me encantaría solo predicar sobre el poder de la identidad. When the father calls you his child, Cuando el padre te llama como su hijo, you get a little strength in you. tienes un poco de fuerza dentro de ti. Now, if you've been a good child, Ahora, si has sido un hijo bueno, then it's easy for him to say, "That's my child." entonces es fácil de que él diga ese es mi hijo. And with the case of Jesus, that was easy. Y en el caso de Jesús, pues eso fue fácil. But sometimes I think Pero a veces yo pienso, when our children have messed up, cuando nuestros hijos han cometido errores, when they haven't done that, that makes us proud. cuando han hecho aquello por lo cual no nos enorgullece And mucho, in those moments, we put our arm around them. y en esos momentos ponemos nuestro brazo sobre ellos And we say to everybody that can hear us, y decimos a todos los que nos pueden escuchar, they may not have got it right today, quizás no le atinó bien el día de hoy, but they're still my child. pero aún sigue siendo mi hijo. It creates something in that child Crea algo dentro de ese niño to do better going forward que haga mejor echando para adelante, because they're our child. porque son nuestros niños. And even in his 30s, Jesus needed it. Y aún en la edad de 30 años Jesús lo necesitaba. And if Jesus needed it, Y si Jesús lo necesitaba, how much more do our children ¿cuánto más nuestros niños need to hear us say to them, necesitan escucharnos a nosotros decirles a ellos, "That's my daughter. esa es mi hija, That's my boy. ese es mi hijo, That's my child. es mi criatura And I'm proud of them. y estoy orgulloso de él And I love y them." lo amo"? You bless them. Los bendices. You bless them with your prayer. Los bendices con tu You oración, bless them with your presence. los bendices con tu presencia And you bless them with your voice. y los bendices con tu voz. They still need you. Todavía te necesitan. Now, I'm a pretty old guy. Ahora yo soy una persona de más edad. My father's already passed. Mi padre ya ha fallecido, But when I was 60 years old, pero cuando yo tenía 60 años, my dad was still saying to me, mi papá todavía aún me decía a mí, "I'm proud of you, son. estoy orgulloso de ti, hijo. I love you, son." Te amo, hijo. And even at 60,
Y aún a los 60, it still meant something to me. todavía significaba algo para mí. So there are 3 phases of child raising. Así que hay 3 etapas para criar a los niños. The backyard phase, La fase del patio interior, the boundary phase, la fase de los límites and the blessing phase. y la fase de la bendición. When you come into the kingdom, Cuando entras al reino, our Father in heaven, nuestro Padre que está en los cielos, in the very beginning, en el principio will be so close to us. va a estar tan cerca a nosotros, He'll play ball with us. jugará pelota con nosotros And then he'll begin to move us into another season y luego comenzará a movernos a otra temporada where he lets us make our own decision donde deja que nosotros hagamos nuestra propia to decisión discover whether or not we've learned all he's been teaching us. para ver si realmente hemos aprendido todo aquello que nos ha enseñado. But he's put a boundary around us, Pero ha puesto límites alrededor de a nosotros. boundary that keeps the devil out Un límite que mantiene al enemigo fuera, while we're learning to walk in his righteousness. mientras que estamos aprendiendo a caminar en su justicia. And there is a blessing phase Y hay una fase de where we're bendición doing what he's called us to do. donde estamos haciendo aquello lo cual nos ha llamado a hacer. We're fulfilling the purpose he's assigned to us. Estamos trayendo cumplimiento al propósito que él diseñó para And he nosotros. just keeps whispering to us, Y él sigue susurrando a nuestro I'm oído. proud of you. Estoy orgulloso. I love you. Te amo. You're my child. Eres mi hijo. And so if that's how the Father does it, Si es así como lo hace el Padre. Fathers, isn't that how we should do it? Padres, ¿acaso no es igual como nosotros deberíamos hacerlo? I want to wrap up with 2 thoughts. Quiero terminar con 2 pensamientos. Number 1, Primero, if you've been this son, si has sido este hijo, you've been doing things you shouldn't be. has estado haciendo cosas que no deberías hacer. You've squandered all God has given you on riotous living, Has echado todo a un lado que Dios ha dado, but you've come to your senses. pero has regresado a tus sentidos. I'm tired of being that guy. Estoy cansado de ser esa persona. I'm ready to come home. Estoy listo para regresar a casa. I want you to come home. Quiero que regreses a casa. The Father's standing here this morning with a robe and a ring, and he's ready to kill a calf. El Padre está aquí para cubrirte, para ponerte un anillo, para matar a un animal. He wants to make you who he meant for you to be all along. Él quiere que seas la persona que Él intentó que hicieras. He made you for a purpose. Te creó con un propósito. And if you're ready, Y si estás listo, he's ready. Él está listo. Number 2, Número 2. if the father you had growing up Si el padre que tenías cuando fuiste criado was not a good example of the Father in heaven, no fue un buen ejemplo del Padre Celestial, if he didn't raise you according to biblical standards and truth, si Él no te crió basado a los principios, la verdad de la palabra de Dios, if he was not there for you, si Él quizás no estaba ahí para ti, or he abandoned your family, o quizás abandonó a tu familia, God wants you to know Dios quiere que sepas he's a better father than that. que Él es un mejor padre que eso. He's a good father, Él es un buen padre and he wants you to be his child, y Él quiere que tú seas su hijo, free from the upbringing that has hindered you, libre de aquello que te crió en el pasado and able to trust him the way he's worthy of being trusted y poder confiar en Él de una manera que Él es digno de ser confiado, as he leads you mientras que Él te guía to fulfill the purpose para traer cumplimiento al propósito that he had in mind when he formed you in your mother's womb. de aquello que Él tenía en mente cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, Because he loves you porque Él te ama more than you know. más de lo que te puedas imaginar. He's a good father. Él es un buen padre. Bow your heads with me. Incline su rostro conmigo.